que en Venezuela una publicación dure un determinado tiempo, a veces un tiempo tan breve como un año o menos, que es nada, es un milagro. Pero la revista SIC cumple 60 años, el Centro Humilla celebra 60 años de la revista SIC. Y nosotros celebramos junto con ellos esos 60 años, primero realmente dándole un gran abrazo de cordialidad, de entusiasmo por su publicación, por su tenacidad, por su construcción y deseo de construir un país, a sus dirigentes, a sus escritores, a sus ensayistas, y como título tienen Construyendo el País que Queremos, hablando en tantas conversaciones que he tenido el gusto de tener con Arturo Sosa, hoy día provincial de los jesuitas, y ha sido invitado aquí en nuestro programa, me sugirió que algo, o de alguien que me han hablado mucho, o sea, nuestro invitado, el padre Henry Mendoza. Y ya me habían dicho, es jesuita y es negro. Y yo dije, bueno, eso ya es demasiado, jesuita y negro. No, pero no me lo dijeron tan así, pero es moreno, es de color. Y es muy inteligente. Como si, casi diciendo que esas dos, bueno, los jesuitas es muy inteligente, pero moreno es jesuita, etc. Entonces, me pusieron a mí en un disparadero, porque sin duda no es común, porque los jesuitas vienen de familias más bien, digamos, acomodadas, vamos a decir, no tan acomodadas como Arturo, pero sí, el caso de él es único, porque es el contrario, viene de una familia muy acomodada y se metió a vivir de otra manera, o distinto. Yo supongo que tú no vienes de la familia Rockefeller, ¿no? ¿Cómo es eso que tú lograste meterte a ser que te dejaron ser jesuita? Cuéntame. Es muy bienvenido. Eso, gracias. Gran gusto de tenerte entre nosotros. Digo, en los jesuitas entramos de todo, no solamente como de la opulencia, sino que vemos de todas las clases sociales. Sí. La compañía de Jesús ha ido variando muchísimo en esas cosas, más aún en nuestro proceso ahorita de conformar nuestra provincia de Venezuela. La mayoría de las vocaciones vienen de lugares muy humildes, muy sencillos, de barriadas, de colegios populares, de parroquias. Sin embargo, fíjate que el provincial es realmente un Sosa, sí. Un hombre muy inteligente, blanco, alto, y aún así, yo conozco muchos que me decían, caramba, ¿y qué va a pasar con Arturito de provincial, no? Sí. Es que Arturo es una persona de un carisma tremendo. Él lo sabe y lo usa dentro de la provincia, pues, es la persona para nosotros, el amigo, el compañero, es el que va coordinando, de alguna manera, gerenciando dentro de nosotros nuestro proceso organizativo. Pero bueno. En realidad el tema es básico, porque es construyendo el país que queremos, y podemos hablar de eso, pero el país que construimos lo forman gente como tú, que hace 50 años no hubiera podido ser ni jesuita, y mucho menos, como te digo, Carlos. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Tucupita, vengo de una familia muy humilde. Mi mamá barre una escuela, plancha y lavaba ajeno. Mi papá un campesino con un conuco, con alguna siembrita de cacao, de café. ¿Tú sabes sembrar también? Aprendí algo de mi papá. Tú siembras otras cosas, pero ya hablaremos. Yo voy sembrando de otras cosas. Sí. Somos una familia de 12 hermanos. ¿Cuánto? 12. Ahí sí, jesuita, nada de planificación familiar. Ahí no hubo planificación. No había ninguna planificación familiar. ¿Son de qué edad, Henry? Ahorita estamos el menor de todos tiene 33 años. Y tú tienes casi 45, ¿no? Yo tengo casi 45 años, sí. Y por supuesto que como buen moreno, no lo parece, ¿no? Me conservo muy bien, adiós, gracias. ¿Y cómo pudiste estudiar siendo tu gente tan pobre? ¿Cómo llegaste al colegio? ¿Cómo? Yo estudié toda mi educación primaria la hice en colegio público. ¿En Tucupita? En Tucupita, cuando realmente la educación pública eran maestros, pues. Digo, en la actualidad conseguimos muchos maestros. Yo siento que yo tenía maestro
gente que me acompañaba en mi proceso de crecimiento y de vida. Sí, y de allí me llamó mucho la atención de mis maestros de primaria fue, yo creo que después lo diré, todo el proceso de mi vocación como docente. Y luego hice bachillerato en el Liceo Néstor Luis Pérez, que era el único liceo que tenía Tucupita. De esa promoción del año 70, bueno, casi todo el mundo somos profesionales y compuestos, con algunas responsabilidades dentro de lo que es el país. Pues. Entonces vengo de allí, de ese pueblito pero chiquito. Todos tus familiares estudiaron, en tus hermanos no hay ningún analfabeta. Analfabeta no hay ninguno. Ni tu mamá ni tu papá tampoco. Mi papá sí era analfabeta, pues más o menos sabía leer y escribir, y mi madre igualmente. Mi madre le enseño yo a leer y escribir. Cuando yo voy a salir de sexto grado, el maestro de sexto grado, que se llamaba Miguel Méndez, pide que había que tener un compromiso de que teníamos que alfabetizar una persona. Lógicamente para poder terminar el sexto grado, ir al examen. En aquel entonces eran 3 pruebas. Y teníamos que oral tener y práctica, sí. Entonces yo digo, bueno, la persona que yo tengo más cercana para alfabetizar es mi propia mamá, que apenas me dio saber leer y escribir. Pero ahora sí ya. Y ahora que puede leer periódico. Mi vieja de todo. Sí, no, sí. A tu papá sí. no lo... Mi papá era más formado, mi papá ya leía él la prensa y todo esto. Él recibía en aquel entonces, no sé cómo le llegaba, pero recibía el Granma de Cuba. ¿Cómo lo recibía el viejo? No tengo ni idea. Bueno, de eso sí te puedo decir cómo le llegaba. Eso yo creo que tú también no sabías. Yo en ese momento no sabía. Después fue cuando, por toda la red de campesinos y todo eso, él tenía su formación. Era un hombre muy de una tendencia organizativa alrededor del campesinado, de la pero zona ustedes donde comían completo, lograron comer completo los 12 muchachos. Sí, siempre comíamos completo. Mi mamá más aún, en mi casa no ha habido así como no tendremos buenos muebles, pero la comida nunca nos falló en casa. Además, yo vengo de un pueblo muy solidario, donde todos compartimos, somos vecinos, hay la cercanía. Por ejemplo, en Tucupita se mata un cochino para Navidades y resulta ser que ese cochino, lo que menos consumen de ese cerdo son los de la casa, porque hay que llevarle a la señora Cándida, hay que llevarle a Adia, hay que llevarle a Celea, hay que llevarle al otro. Y cuando uno se da cuenta, pues finalmente no queda casi nada para la casa. Es igual que el dulce de lechosa y todas esas cosas. Es un compartir. Eso también es un proceso educativo que uno va viviendo desde pequeño. ¿Y cómo ha hecho el gobierno para no echarlo a perder ese pueblo? Porque todo lo que hacen los gobiernos realmente lo realmente lo he echado a perder. Desde que el pueblo le hicieron la vía de comunicación, que fue muy mal hecha, y Aspurro tiene razón en su película Caño Mánamo, el pobre pueblo pasó a sufrir en su agricultura. Toda la parte de la sal contaminó todo lo que fueron las aguas del delta. Entonces todos los suelos están con sal, cargados de sal. Eso ha traído también como consecuencia que una población indígena está diezmada, tuberculosa, cada vez más empobrecida, yéndose al pueblo de Tucupita, y es la mano de obra barata. Cualquiera en Tucupita tiene un indígena, un guarauno, agarra un guarauno, le da una botella de licor y lo pone a cargar un camión de tierra. Entonces, yo creo que se necesita organizar toda la vida de los indígenas guaraunos en el delta. Pero una de las cosas que buscan en la gobernación del delta, el puesto más buscado es la parte que corresponde a la partida de los indígenas. Y se le engaña a los indígenas con cajas es que eso produce lágrimas, los pobres sí, indígenas. Pero de ahí hay una buena tajada que le toca al resto, al que le ha tocado coordinar. Pero vamos por parte. De ahí, cuando sales del liceo, ¿cuándo sientes tú? Tú me dijiste por teléfono cuando me tuviera buena idea, hay que decirlo, porque Arturo Sosa me ayudó, de decirte si querías venir. Me dijiste que tu familia no era muy religiosa. No. ¿Cómo te entra eso que llaman la fe y el deseo de ser puro? ¿Es por rebeldía porque tú decías, a lo mejor no me dejan, o es porque era un reto, o es que de verdad tenías fe? No, sí hay un elemento de fe en la casa, que es mi mamá. Mi mamá es de una religiosidad totalmente popular, y es eso del rosario, las procesiones, la velita, por ejemplo, a Santa Elena. Cualquier cosa se perdía en mi casa, inmediatamente iba a la vela para Santa Elena, como esto de la santería en este momento. Sí. Entonces, y en el pueblo, ¿qué había? En el pueblo había la Plaza Bolívar, el Cine Orinoco
la iglesia o la orilla del río. Esos eran como los lugares de la confluencia social donde uno se conseguía. Entonces, no tenías otra alternativa que ir. Yo, por ejemplo, me formé de pequeñito con la religiosidad de mi mamá, pero por otro lado, en la iglesia bautista evangélica, yo iba a las clases dominicales de la iglesia bautista evangélica. ¿No te trajo? No, era un sitio bien agradable, pero ya cuando entré en la etapa de la adolescencia, de lo juvenil, ese espacio no lo cubría la escuela, la iglesia evangélica bautista. Yo recurrí entonces, a través de los compañeros del liceo, a un grupo juvenil formado por un cura capuchino dentro del bar, dentro de Tucupita. ¿Qué hizo este cura capuchino? Que era el cura joven en ese momento, y uno está joven en todo ese esplendor de chamos, queriendo salir. Y este cura, bueno, con un G que tenía, una Willy, nos cargaba a todos los jóvenes para arriba y para abajo, por todos los caseríos alrededor de Tucupita. ¿Hacer qué? Nos llevaba a dar catequesis, a repartir nos llevaba a alfabetizar, nos llevaba como monaguillo, nos llevaba al río a bañarnos. Yo conocí el fútbol gracias a español. Porque en Tucupita, ¿quién va a jugar fútbol? Ninguno jugábamos fútbol. Allá agarramos las pelotitas de goma y las muchachas. Las muchachas me encantaban. Yo tuve mis novias. No porque pensara ser cura no me iba a empatar. Yo no tenía mi romance. Vida normal, persona normal. Y entonces luego... Luego viene el proceso. Cuando el capuchino desaparece de tu vida, ¿o no? Sí, desaparece porque él lo envían a otros. Ajá. Él lo envían a Suiza. Ajá. En ese momento nosotros seguimos como grupo juvenil, como grupos de compañeros, de amigos, reuniéndonos, realizando nuestra labor de ayuda dentro de cada una de las comunidades. Ya todo eso alfabeta y con algo, sí, con un oficio. Con oficio concreto. Y entonces, en ese momento, yo comienzo como a cuestionar, ¿qué elegir en mi vida? ¿Qué hacer con mi vida? Estabas terminando el bachillerato. Estaba terminando el bachillerato. Y a mí se me ocurre... ¿Y eras bueno en bachillerato? Sí, bastante buen estudiante. ¿Distinguido o bueno? Bastante bueno. Súper distinguido no. Pero era buen estudiante. Después fue ahí, súper distinguido fue a nivel universal. Cuando entro en la compañía de Jesús con los jesuitas. Allí es donde... ¿Pero cómo entras tú? ¿Quién te, digamos, te abre el Hay una familia aquí en Caracas que generalmente las vacaciones iba a Tucupita a ayudarnos en clases de inglés, en muchísimas cosas, a darnos cursos sobre educación sexual y todo eso. La familia son los Tenreiro, Isabel Tenreiro y su esposo, y Edgardo. Sí. Ellos van a Tucupita. ¿Todos los años? Todos los años ellos dedican su tiempo de vacación junto con sus hijos, que tienen unos hijos que son artistas, tienen uno que es pianista, que es un concertista de primera. Y ellos se dedicaban a nosotros, a trabajar con nosotros los del pueblo, organizaban toda una serie de campamentos y de cosas. Yo con esta familia comienzo a interrelacionarme, a preguntar, como confesión así sabrosa, porque es una familia como muy cristiana, muy de Dios, muy servicial. Entonces, precisamente son ellos los que me ponen en contacto con los jesuitas. ¿En el pueblo había jesuitas ya? No. Yo conocí a un jesuita y lo conocí en Ciudad Guayana cuando yo estudiaba segundo año de bachillerato, y lo conocí muerto, el fundador del colegio que tenemos allá, el colegio Loyola Gumilla. Fui a su entierro. Ese día todavía Guayana era que no existían los puentes, uno pasaba desde la costa a Puerto Ordaz y el centro cívico era como la fuente de vida. Uno pasaba todavía en Chalana, en el remolcador. El Cachamaya era un lugar donde uno se bañaba tranquilamente. No existía toda la infraestructura que hay ahorita. Matanza, uno escuchaba de Matanza en San Félix, yo vivía en San Félix, todos los ruidos de la dinamita, de lo que hoy es Sidor y todas las empresas básicas. Yo estuve allí de niño, todo lo que fue Ciudad Guayana. Yo intervine con mi abuelito, que era un coreano que se vino desde la vela de Coro, huyéndole a Gómez, invadiendo terrenos y haciendo barracas allá en San Félix, lo que hoy es San Félix. Que decían que era San Infeliz, ¿no? Sí, porque era un pueblo muy chiquito. Perdón, un momentico que me toca decirles la hora, pero se la voy a decir exactica, pero no se la voy a decir para que la adivinen, para que sigan viendo el programa, porque ustedes saben que yo veo la hora, el Nueva Constellation, no me separo el reloj, y digo no me separo porque si en la instituto te bañas con reloj, si me baño con reloj, duermo con reloj, y de las cosas que estimo más es la gente que es puntual. Y fíjense que hay una relación entre la gente que es puntual en su trabajo, en la gente entonces que es puntual en su lenguaje, es decir, el reloj sin duda ha sido una de las grandes invenciones
Y cuando lo realizan también la gente de Omega, que en ciertos símbolos del comienzo y el fin, me gusta mucho tener uno así. Te los recomiendo de verdad. Mira, padre, entras en los jesuitas en primer año con o sin dificultad, fácilmente, te aceptan. Fácilmente. Te hicieron muchas preguntas, te pusieron a pruebas de algo. No, yo tuve una temporada, yo creo que la prueba la vivimos todos los días, que es la prueba de la entrega, del amor al prójimo, de ser sincero con uno mismo. Lo dicen que los jesuitas son tremendos. ¿Cómo que los jesuitas? Son tremendos. No. Los jesuitas somos Mira, gente cuando alguien normal, es así, por ejemplo, así, que le parece jesuita, ¿sí? Porque si tú sabes así como encapuchado, como si uno dijera, como si no fuera transparente, como si tuviera siempre una carta bajo la manga. No sé. Pero tú sabes que es así, que lo dicen. Sí, lo dicen. Y a lo mejor a ustedes les gusta que lo digan porque les da misterio. Eso da vida también. Y eso impacta de alguna manera a un nivel juvenil de mucha gente. Y es bonito, pues. Entonces entras ahí. Pues que yo entro cuando existía el Instituto Pignatelli, donde ahorita están las edificaciones de INTEBEC. Allí, eso era el noviciado nuestro. Y allí realizo mi noviciado. Allí se da un cuestionamiento entre nosotros los jóvenes por la situación que en ese momento está viviendo el país y está viviendo la iglesia latinoamericana y la iglesia a nivel mundial. Esa situación es que se acaba de realizar el Concilio Vaticano II. El buen hombre, el Papa bueno, el Juan XXIII, abre, da una apertura enorme de iglesia, cierto. En comunicación, en vida. Yo suelo decir que comienza a soplar el aire del espíritu. Empieza ese espíritu a movernos, a darnos vida. Y los jóvenes junto con el Centro Gumilla, con los que dirigían en ese momento el Centro Gumilla. ¿Quiénes? En ese momento estaba Pedro Trigo, estaba... Es el padre del cual yo te pregunté, él es de origen español. Sí. Mira, Pedro que yo quería saber de él. Él sabe muchísimo de pintura, él me dio una explicación muy interesante. Es uno de los compañeros muy preparados, muy ilustrados en toda la literatura latinoamericana y en teología. Y comenzamos a mirarnos nuestra realidad, esta realidad venezolana, y desde esa realidad cuestionarnos. Y es cuando nuestro noviciado pasa a nivel de la pastora, unas casitas de la pastora. Ahí vivimos. Y ahí conformamos vida con la comunidad de esa calle. Y comenzamos a ir a las escuelas. Hay una cosa netamente, digamos, católica. Sí. Los jesuitas, hasta novedad, que uno sepa, son católicos, apostólicos y romanos. Tienen obediencia, tienen voto de castidad, tenemos etc. Pobreza, etc. Sí. Entonces, todo eso te lo piden, aquí era más fácil pedirte algunas cosas, otras menos. Pero entonces, todo esto lo vas cumpliendo. Tú dices, en un momento dado me dijiste en la conversación anterior, que de ahí sí empieza a distinguirte. Sí. ¿Por qué? Se empieza a distinguir porque es la proyección hacia la vida. Se empieza a distinguir porque uno comienza la definición de ese seguimiento que hay que hacer, que uno va descubriendo de Jesucristo. Porque el gran motor de nuestra vida, primero, es Jesús de Nazaret. Y en segundo lugar, si uno no llega a trascender este mundo, pues esta vocación se hace invivible, insostenible. Y yo creo que a nosotros nos hace sostenible nuestra vocación religiosa el seguimiento de la vida de Jesús, de Jesucristo, desde ahí. Entonces, vamos a graduarte rápido. No como hacen los jesuitas. ¿Cuántos años pasas con los jesuitas? Yo, a nivel de estudio. Sí, a nivel de estudio. A los 10 años, a los 9 años yo termino mi carrera propiamente sacerdotal. A los 9 años. A los 9 años. Yo lo hice en México, la mayoría. Y ahí es lo que llaman ustedes tomar el rango de padre, ¿no? Ya la ordenación sacerdotal. Ahí tú puedes confesar, perdonar pecados, etcétera. Etcétera. ¿Y tú crees en todo eso que tú haces? Sí, yo creo en todo eso que yo hago. Pero mi sacerdocio, yo creo que el sacerdocio no se reduce a eso. ¿Eso eres tú? Ese soy yo, sí. ¿En dónde es eso? Ese soy yo en el barrio, en La Vega. Ahí sí estás vestido, cuando dices la misa. Sí, me he visto formalmente, me he visto con mi alma, mi estola. ¿Tú crees eso entonces que el cura hace el hábito? ¿El hábito hace el cura? El hábito no hace el cura. Pero fíjate que ahí estás vestido de... Pero esos son mis ornamentos para mis celebraciones litúrgicas.
Yo creo que Jesús de Nazaret no se distinguió por un ropaje, se distinguió por lo que hizo. A Jesús, lo que impacta de la vida de Jesús... Pero Jesús es un líder. Un líder. Y se vuelve modelo. Pero lo para malo mí. o lo bueno, Ajá. no estoy calificando, Sí. es que a ustedes, especialmente a los del grupo Gumilla, que ustedes, porque según la Biblia hay un solo Dios, ¿no? Sí, un solo Según Dios. los libros sagrados hay Sí, un sí, solo Dios, sí. que es para los católicos Jesucristo. Sí. Pero que decían que para los del Gumilla, Mm. especialmente o a los curas rebeldes, habían dos dioses. Ajá. Había Dios y Dios Castro, Ajá. Dios Fidel. Ajá. ¿Eso es verdad para ti? No, yo creo que hay gente que se vuelve como motivadora y gente que en momentos determinados nos llega a admirar y gente que está trabajando por una causa justa. Y bueno, de esa gente uno va tomando como líneas. ¿Y tú dirías que podrías equiparar la figura de Jesús como hombre justo con Castro como hombre justo? No, porque Jesús para mí es más que Castro. Bueno, pero... Y la justicia de Jesús... Y cuando tú llegas a saber tú que yo quisiera que si mi director Marco Andrés podría tomar una cosa muy importante que está que está tomando ahora, déjame ver, que está tomando Marco está tomando, esos son alumnos tuyos de los Sí, cuales esa es la hablaremos. primera promoción que tenemos de alumnos de Y noveno ya hablaremos año. de esa escuela, pero también si voltea un poco la cámara puede ver una cosa de la cual hablaremos después, que son las personas, ¿no? Los invitamos a ellos, que son ¿tú eres quién? No tienen voz porque no tienen ¿quién es la Ella niña? es Vanessa Rodríguez. No, ¿él es quién? Él es Robert Duque, Robert Duque es alumno de quinto año. el Y él señor, es el joven también, Amadeo, un papá que tiene 3 niños en la escuela. pero me faltó la niña, discriminamos a la niña, yo no la vi la niña. ¿La niña es quién? Tan Vanessa linda. Rodríguez. ¿Ella estudia qué? Ella estudia segundo año de bachillerato y buenísima estudiante. Bueno, como no tenemos tantas Sí, sí, cámaras sí. como quisiéramos, pero tenemos un Sí, buen sí. director, pudimos tomar todo, volvemos a ti, a una conversación que es interesante. Es decir, ustedes, todos los creyentes, y todos los que no somos creyentes, Sí, sí. tenemos el sentido de la justicia, de los derechos humanos, etcétera. ¿Cómo para un jesuita, sobre todo que uno sabe que son unos curas muy cultos, son partes de digamos, de lo que es el clero, que ha sido considerado a lo largo de la historia como muy culto, puede desconocer los crímenes que en nombre de casi como sucede en ciertas religiones que prometen el cielo con tal Sí. que la gente pierda y pase hambre, Sí. que a base de matar gente, de paredones, se pueda llegar a una vida mejor, como en el caso de Castro. ¿Cómo es posible que ustedes hubieran caído en esa trampa? No sé, Sofía, si caímos en esa trampa, perdón por el tuteo. Pero Lo es que cierto, somos lo cierto amigos. es que, sí, nosotros desde nuestra fe y desde, hablando humanamente, no se puede ir a favor de quien quita la vida. A eso es La lo que vida te es iba a para decir. mantenerla. Yo creo que hay momentos de equivocación, o como decimos en criollo, de metedura de pata, Sí. de todo. La compañía de Jesús, la iglesia, y todos la conformamos gente humana. Somos humanos. No somos dioses. Y erramos igualito que cualquier otro. Aun con todo lo intelectual, aun con todos los estudios, aun con todos los niveles que puede haber. Pero todavía... Igualmente es parte como del pecado que arrastramos como iglesia, de inquisición, de cruzadas. Y es es interesante también, eso porque también yo es creo, doloroso. a mí me pareció, doloroso eso. Perdón, pero es que como las figuras para ustedes intocables, Sí. para uno son fantásticas. Cuando la iglesia tuvo que pedirle perdón a Galileo, Sí. me pareció extraordinario. Y es de una belleza. Y a mí me parece extraordinario que años, siglos después, la inteligencia lleve a decir que el haberse equivocado es tan importante reconocerlo. Ustedes reconocen que ustedes se han equivocado cuando tuvieron ese momento, que yo, por cierto, entrevisté a Ernesto Cardenal, he Ajá. entrevistado a los que llamaríamos los salidos de El grupo a las fuerte, ovejas sí, negras. A las ovejas Y negras. aquí yo no sé si tengo una No, oveja yo no soy negra. oveja negra. Todavía Yo soy negro.
¿Tú crees todavía en lo que podría, que Castro, a nombre de eso, no hizo sino un país lleno de miseria, de presos, que realmente todos fuimos castristas, todos creíamos que era una cosa extraordinaria, todos creíamos. Yo creo que quien viole la libertad de un ser humano está violando toda su dignidad. Y yo creo que lo que hay que trabajar alrededor es la libertad del ser humano. Cuba ha sido como un espacio de encerrarse, desde mi punto de vista, y de cerrar a la persona, y no dejar que la persona se mueva como en vida. Muchas veces predicamos que esto puede ser una sociedad de consumo, y que esto puede ser una sociedad socialista donde es comunitario, funcionan mil cosas, pero una cosa es que la persona también en esa sociedad tiene que tener su libertad, saberse persona, y no las tuvo. Y son los casos que hemos tenido. Es que tengo tanto interés de lo que tú dices, porque me hablaban tanto, sobre todo, de la escuela que tú creaste, y yo quisiera esta vez que Marcos nos enseñara. Ahí tenemos la escuela, eso se llama Andy Aparicio. Andy Aparicio. Andy Aparicio, que llega a tener, ¿cuántos alumnos llegó ya? Ahorita somos alrededor de casi 1.600 alumnos, aproximadamente. Y hay un episodio que tú me contaste, muy bello, de lo que puede ser una toma. Ustedes tomaron un cascarrón, yo no sé si que yo le estoy pidiendo demasiado bandería al camarógrafo, un cascarrón, que está ahí, cascarón. Sí, ¿Y cómo? Cuéntame ese cuento, me pareció tan hermoso, tan vital. Mire, La Vega como comunidad, como cualquier otro barrio de Caracas, sufre de muchísimas necesidades. Y siempre hemos tildado los barrios como lugares inseguros, como lugares de producción de antisociales. Pero nunca vemos la otra cara de nuestras barriadas. Yo suelo decir que ninguna madre da a luz a un antisocial. Toda madre trae al mundo, es un hijo, un ser humano. Trae un fruto de amor, trae toda una creación. Eso lo suelo decir. No siempre es fruto de amor, de violencia siempre, a lo mejor de violencia sí. puede ser, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? En nuestros barrios los servicios son muy mínimos. O no existen. Y un servicio que casi no existe en la mayoría de las comunidades barriales es el servicio educacional. Pero y un país que no trabaja su educación, es un país que se hunde, que va al fracaso. ¿Y entonces? Total. Entonces, precisamente cuando estamos los jesuitas allá en La Vega, que andamos buscando qué hacer alrededor de La Vega, se nos ofrece a través de Fe y Alegría una estructura. Una estructura que supuestamente iba a ser comenzada por el Centro Simón Bolívar y abandonada por el Centro Simón Bolívar, luego la comienza otra vez, la toma Mindur y la abandona. Un lugar que era un lugar donde todo el mundo se guarecía, se escondía de la violencia que hacía o de los actos que hacían en contra de la comunidad. Esa estructura que nosotros tomamos, la tomamos con la comunidad, porque la comunidad tiene necesidad de que sus niños se formen. Tú lo preparaste a esa comunidad para que no... Esa comunidad la fuimos preparando durante un año. Y durante un año escolar fuimos trabajando en las casas de la familia. ¿Hacían escuelas en las casas? En las casas, en las salitas pequeñas de los ranchos que llamamos. Allí estuvimos. Hay que reconocer que hay una escuela arriba fundada por un grupo de madres del Colegio San Ignacio de Loyola. Y allí a nosotros nos daban posibilidad de estar en la tarde con nuestros muchachitos. Ellos funcionaban en la mañana y nosotros estábamos en la tarde. Pero pasado un año escolar, nosotros vemos que tenemos que estar en nuestro propio sitio. Porque, bueno, cada quien en lo ajeno a veces molesta. Sí. Y lo mejor es estar en lo nuestro. Así sea debajo de un pedacito de techo, pero hay que estar en lo nuestro. Como cuando uno vive a casa de la suegra. La suegra de todos los defectos. ¿Tú nunca has vivido en casa de la suegra? Yo como no he tenido suegra, Eso te iba a estoy decir. feliz de la vida. Yo estoy como Adán, que no he tenido suegra. Pero ¿qué pasa allí? Volvemos, vamos concientizando a los papás, les decimos que hay que tomar la planta física, que la necesitamos urgentemente. Se nos hace la promesa de terminar. Todavía no está terminada la planta física. La estructura que hemos hecho nosotros ha sido el esfuerzo de cada papá, de cada mamá, de cada niño, pero especialmente de cada mamá. ¿Pero quién administra eso tú? Sí, yo soy como el cabecilla ahí de toda la organización. Pero yo tengo un grupo de docentes preciosos que son de la propia comunidad. ¿Y quién los paga? Los paga Fe y Alegría, subvencionado por el Ministerio de Educación. Nosotros hemos estado elaborando un proyecto educativo para esos niños. Lo que queremos es que este niño nuestro, en la educación venezolana... ¿Es una educación parecida
o diferente a la que imparte el Ministerio de Educación? No, sí, igualito que lo que imparte el Ministerio de Educación, pero nosotros hacemos análisis desde nuestra realidad. ¿Y tus profesores no faltan? Mis profesores casi no faltan, no faltan. Porque ¿qué pasa? El profesorado se ve enamorando. Cuando uno trabaja con humanos. ¿Y ustedes les pagan? ¿De dónde les pagan? ¿Cómo el ministerio no les paga a nadie a ustedes? Porque de alguna manera nosotros, nuestro subsidio nos llega. A todos le paga el ministerio. Lo que pasa es que, por ejemplo, en nosotros, los aumentos nos llegan después, porque se hace el presupuesto anual. Y muchas veces en ese presupuesto anual no están metidos. Lo que hacemos es administrar. Te digo, Sofía. ¿Tienen menos huelga también? No, nosotros no tenemos huelga. Bueno, porque no hay peor huelga que mandar a los niños a la calle con un daño para los niños. Que le hubieran hecho una huelga así bravísima a la CanTV, que está trabajando. Mire, ese es un medio de comunicación extraordinario, la CanTV. Ha hecho esfuerzos extraordinarios para mejorar los servicios. Y yo creo que los directivos de CanTV comprenden perfectamente las urgencias de los trabajadores. Y lo que habría que hacer un arreglo humano para que los teléfonos públicos, que son el teléfono de los que no tienen teléfono, para que los servicios de los hospitales, no los mismos usuarios no se queden sin ellos. Todo eso lo está tratando de inculcar la CanTV. Ayudemos todos a la CanTV. Yo creo mucho en la CanTV. Yo empecé mi programa de... a mí me ha ayudado. Los escritorios que tenemos en nuestra escuela me los dio la CanTV. Los gestantes me los dio la CanTV. Tú eres un pedigüeño nato. Los sitios donde los niños realizan su trabajo en la biblioteca son de la CanTV. Es decir, cosas que pueden ser útiles, hay que darle utilidad como tal. Ahora, la educación que se da en este país, yo creo que tiene que haber variado. Es decir, estamos preparando tus niños en la bella. Están bien porque son niños que nos faltan a clase, porque son niños que aman la escuela, que ya es un gran cambio, pero ellos están preparados para el gran viraje que está dando el mundo actual hacia la educación. Estamos implantando, y ya te estoy hablando como educador, quitando un poco la escuela Andy Aparicio, que es un fenómeno digno del aplauso. La gente sabe lo que hace. A mí, no te imaginas la gente de diferentes sectores que me hablaban de ti, del colegio, como una unidad. Cuando uno quiere una cosa, uno forma binomio con eso, ¿no? Pero la educación que se imparte en nuestro país en 1997, la poca que se está impartiendo, no le estamos dando la espalda al siglo que se está muriendo y al siglo que viene, ya como educador. Yo creo que dentro de los presupuestos que hay en el ministerio o que hay en el país, es pobre lo que se dedica para la educación. Dije anteriormente que un país lo primero que tiene que atender es el proceso formativo de las nuevas generaciones. Y tiene que irse adelantando a lo que viene como futuro, como mañana. Y educando desde el hoy. Y muchas veces no educamos ni para el hoy. No educamos ni para el hoy. Hoy el muchacho, el mundo de la era tecnológica, tiene que entrar al aula. Toda la comunicación tiene que entrar al aula. Y nosotros nos vamos quedando fuera de ese mundo. Muy fuera de ese mundo. Entonces muchas veces no estamos educando a un niño para que enfrente la realidad, sino que todavía estamos con conocimientos viejos, retrógrados totalmente, y en eso tenemos que revisar. ¿Cómo haces tú con los textos escolares? ¿Cómo haces tú con los medios de comunicación nuevos? ¿Cómo la televisión puede ser educadora y cómo puede ser destructiva? ¿Cómo te manejas tú que eres educador con todo eso que nos inquieta tanto? Nosotros tenemos nada más un pequeño televisor, pero ese televisor es Alma y Vida y un pequeño Betamax, VH. Allí te prestamos nosotros todo lo que nosotros tenemos como VHS. Te vamos a mandar el autobús del Maxi y los invitamos a ustedes todos, según los grupos, por edad, por deseo. No los que no quieran ir, claro, los que quieran ir. Los que quieran. Y trataremos de conseguir el autobús. Entre tú y yo lo conseguimos que lo lleven al museo. Entonces, el niño, allí a través de programas que nosotros vamos escogiendo, vamos dándole, él va viviendo, va educándose de otra manera. Yo no suelo decir que toda la televisión es mala. Hay programas sumamente educativos. Puede ser maravilloso. Hay programas muy buenos. El Canal 51, estamos ahorita hablando de educación. Sí, y la televisión puede educar profundamente. La televisión educa hasta mejor que nosotros en el aula.
Bueno, porque el niño capta, es la imagen, es la imagen. El niño capta inmediatamente. Es como cuando uno presenta un sociodrama en el patio de cualquier colegio. Inmediatamente ese niño ha vivenciado eso. Tienen solamente un televisor. Tengo solamente un televisor. Ese es el momento, a través del canal 51, me regala te regala un televisor y otro VHS. Sí. Vamos a ver si vamos a ver quién será esa persona. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la era de la computación tiene que entrar a la escuela, pero no simplemente por el novismo, sino por la formación que eso genera y la creatividad que le da al niño en su formación. Entonces, todo ese mundo, para ese mundo tenemos que ir preparando. No podemos, el niño, por ejemplo, el niño de nuestras barriadas, yo diría a nivel educativo, es un niño sumamente creativo, un niño trabajador, un niño que ayuda en su casa. Pero un niño que ve mucha violencia. Y un niño que ve mucha su violencia, casa hasta el barrio. Y la escuela tiene que ayudar, y la escuela tiene que ser un espacio donde ese niño se sienta acogido, recibido. Yo sé que me han contado que tú recibes a los niños en la puerta. Entonces, todo eso va cambiando un poco. La escuela debe ser un centro que influye en la comunidad. Pero mira, tú me hablas y me emocionas y yo he oído mucho, pero ustedes no son, es decir, no son angelicales. Ustedes tienen problemas. Sí, es un barrio muy violento. ¿Cómo hacen ustedes para escapar a esa violencia? Mira, lo primero es que la violencia no ha tocado la escuela, en primer lugar. En segundo lugar, la violencia... No han destruido bancos, no han destruido paredes, no ha destruido ninguna cosa. La violencia muchas veces nos viene dada desde fuera. Desde el mismo barrio, de tu misma gente. Desde el mismo barrio a veces entre la gente. Por no saber convivir, por no descubrir al otro como compañero, como vecino, pues se genera violencia, sabiendo que esta violencia más bien viene generada por un sistema desde arriba. Pero porque hay que combatirla desde abajo y hacia arriba. Porque el pobre no es pobre porque quiere ser pobre. Este pobre lo ha generado esta sociedad, que algunos se han enriquecido a costilla de ese del barrio. Pero mira, ese es un lenguaje del siglo XIX. Hoy día sabemos que el hombre mismo escoge su camino, como tú, contra viento de Morea, escogiste ser jesuita, a pesar de muchas cosas que dentro de tu ambiente lo era. Yo el otro día, pensando en ti justamente como ejemplo, ejemplarizando, decía, todo grupo humano tiene el gobernante que merece. Y si ustedes, por ejemplo, enseñan que vivir higiénicamente, que la lectura no es un lujo, que tener un par de zapatos buenos es normal. Pero ustedes con el ejemplo lo que están es casi siempre diciendo, miren, nosotros somos muy pobres, nosotros vivimos muy pobremente. Entonces ellos lo que van a imitar es vivir toda la vida y estarán conformes y te creerán que la riqueza es un pecado. Una de las cosas que trabajamos en la escuela es precisamente la autoestima, el aprecio, la aceptación personal. Siempre una motivación al logro. Pero hacia arriba. Hacia arriba, de ascenso. No podemos, yo le digo a los muchachos, y le digo a mis docentes, tú no te puedes quedar sencillamente con una licenciatura. Y no te puedes quedar simplemente como que ya está formado. El ser humano que perdió la búsqueda en esta tierra es un ser humano que se murió, que se acabó. Un ser humano que no lee, que no interpreta. Los libros cuestan mucho, entonces... Sí, pero hay muchos mecanismos de adquisición. Y una comunidad uno puede ir en conjunto con esa comunidad educándose. Y educándose en cariño, educándose en limpieza, educándose en orden, educando en puntualidad, porque nosotros los venezolanos decimos generalmente, bueno, la reunión es a las 5, llegamos a las 5:30, pero son media hora que uno ha perdido en la vida, y esa media hora no la recupera uno más nunca la recupera. Entonces, hay un trabajo que se va haciendo poco a poco desde la escuela, cuanto con la comunidad a través del padre representante. ¿Y qué va a pasar con la Andy Aparicio y con todo ese barrio cuando este jesuita lo nombren provincial o algo así, de esas cosas que ustedes tienen ascenso y jerarquía? Yo provincial no seré, ciertamente, a lo mejor no seré quien sea. No. Pero pero hay jerarquías, porque todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. En el Andy Aparicio, pues no pasará absolutamente nada. Yo lloraré, a lo mejor, cuando me toque tener que irme del Andy Aparicio, porque quiero al Andy Aparicio, y el Andy Aparicio significa la comunidad barrial, significan los niños.
La Vega la conformamos como unos 100.000 y pico de personas o más. Y toda la barriada, por lo menos, te conoce a ti. Sí, la mayoría de la barriada me conoce. La mayoría. Yo conozco un buen número. Somos 2 sacerdotes que estamos allá y somos súper conocidos, y junto con los salesianos que también trabajan allá. En un momento dado se decía que de las pocas cosas en las cuales todavía el venezolano, no desde el punto de vista religioso, pero creía que podía ser un factor de cambio, era la iglesia. En una entrevista que le hicieron justamente a Arturo, él dijo que la gente como que esperaba demasiado de ese sector. Sí. Porque en realidad ustedes pueden ser factores de cambio, pero son 2. Pero los factores de cambio que necesita Venezuela no pueden ser tan múltiples. Hay que concentrarse, digamos, en un cambio quizás en lo conformismo o la educación. Yo no sé, si el otro día estaba yo justamente felicitando a la gente de los 60 años del SIC y decía, finalmente el país que queremos debe comenzar a pensarse en aquellas áreas estratégicas que generen dinamismo de cambio al conjunto. No todo puede diseñarse y construirse a la vez. Así hemos tomado 3 áreas de estudio para elaborar propuestas. La superación de la pobreza a través de la producción y redistribución de la riqueza. La educación como instrumento de movilización social para el cambio y la creación de una cultura de la democracia ciudadana. Quisiéramos concentrar nuestro esfuerzo de discusión, de análisis y diálogo en responder con propuestas concretas en las áreas señaladas. Es una propuesta maravillosa, pero las respuestas es que son tan infinitas que el escogerlas debe ser tan difícil como escoger ser jesuita, ¿no? Sí. Y escoger ser jesuita es escoger ser una persona para los demás, reconocerse pero en esas pecador. 100.000 personas, es decir, como dicen que no hay una generación de relevo, tú te sientes un líder, tú eres un líder de la educación, pero ¿por qué no puedes ser un líder en el sentido que la gente emplea quizás mal, pero un líder para el cambio político, social y económico que necesita Venezuela? Es que yo creo que... A través de lo que tú haces. Sí, a través de lo que se va haciendo en la comunidad barrial, pues va habiendo un cambio en Venezuela. Cuando nosotros llegamos a ese barrio, los jesuitas, a esa parte alta de La Vega, allá había muchísima violencia, allá había casi 4 muertos semanales en la esquina donde está ubicada la escuela. Ahorita no hay ninguno. La gente se metía a sus casas a las 5 o 6 de la tarde. Ahorita nosotros tenemos misa de aguinaldo a las 4 de la mañana. Los muchachos pueden amanecer en tipo campamento en los patios del colegio. La gente puede celebrar sus fiestas de 15 años. Hay un cambio enorme. Se da un plata. A la gente celebra, tiene derecho también a celebrar. Si algo tenemos los pobres, celebramos la vida continuamente. Pero ¿con qué plata? Celebramos. Pero si hoy día hasta una barrita de chocolate... Mira, los milagros ocurren a cada momento en esta tierra. Y hay que celebrar, porque hay que celebrar que tenemos vida. Hay que celebrar, hay que aprender a celebrar. Hay que celebrar que tenemos comida, por lo menos tenemos comida. Hay que celebrar pero que tenemos una casita. ¿Tú te acuerdas aquel poema de Nicolás Guillén, muy amigo mío, que ya no está? Decía, vámonos para allá. Yo como que me voy para La Vega. Yo he sido pues como amiga de los curas que han estado en la Vega y he sido cuestionado por ellos desde el padre Huita, que tú me dijiste que está metido a escultor. Yo quiero realmente celebrar el hecho de conocerte a ti y a los representantes, alumnos y alumnas del colegio Andy Aparicio por ese profesor líder que tienen y estar muy contenta aquí con mis compañeros, estoy seguro que están conmigo porque haya más venezolanos como tú. Gracias. Bien. Millón y felicidades. Uno no puede decirte bendición porque uno no sabe. Uno no sabe. Bueno, bendición. ¿Cómo no? ¿Cómo que no me ha echado la bendición? Bueno, la bendición es el deseo de los La mejores. bendición es la bendición para nuestro museo, que es una cosa para la cultura. Y para que vayamos construyendo una tierra cada día más fructífera, que junto del esfuerzo de cada uno de nosotros va a salir ese sueño. Bueno, y eso por supuesto para mis muchachos de aquí del siglo XXI. No, para todos. Bueno, gracias. Muy bien, a usted.